Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia del Arte Clásico en la Antigüedad. Hablemos del arte de la Grecia clásica. La primera mitad del siglo V a.C. es el momento de mayor auge militar, político y económico de la historia griega, que coincide con la creación de la Liga Délica y la definitiva derrota de los persas. Pericles usará el tesoro de la Liga para promover un ambicioso programa constructivo que incluyó la reconstrucción de la Acrópolis ateniense. Hablemos de la transición del arcaísmo al clasicismo. Entre el 500 y el 490 se concreta la transición entre ambas etapas, abriéndose paso a la primera fase del periodo clásico que discurre entre el 480 y el 450. Y es en estas fechas cuando se desarrolla el estilo severo, que desemboca en la época clásica plena, datable entre los años 450 y el 420 a.C. En lo arquitectónico, destacan dos templos en los que se culmina la configuración del templo dórico. El primero es el templo de Arcia, en la isla de Gina, y dedicado a una diosa local. Es hexástilo y períptero, con unos capiteles más esbeltos por haberse perfeccionado el sistema de proporciones, y en sus bellas esculturas que decoran ambos frontones se observa la misma transición del arcaico al estilo severo. El otro edificio es el Templo de Zeus, en Olimpia, erigido en el primer cuarto del siglo por Libón de Elis, con un tamaño 4 veces mayor al anterior y siguiendo un sistema ideal y unitario de proporciones en el que las partes se supeditan al todo, incluyendo correcciones ópticas. En el interior de la cela se dispuso un doble piso de columnas dóricas que encuadraban la estatua de Zeus esculpida por Fidias. La influencia de este modelo se observa también en Italia, como demuestra el templo de Poseidón, Paestum, y el templo de Esilinunte. Hablemos de los templos de la segunda mitad del siglo V a.C., la Acrópolis de Atenas. Punto neurálgico y lugar donde habría tenido lugar muchos episodios mitológicos, la Acrópolis tenía ya en el siglo VI santuarios y templos como el Hecatómpedo, también denominado Prepartenón, y que estaba sin acabar, o el de Atenea Polias, este último el único del que quedan restos al haber sido destruidos por los persas en el 480 a.C. Hacia el 449 AC, Pericles encargó a Fidias un ambicioso programa arquitectónico que revitalizaría la Acrópolis. El primer monumento a construir sería el Parteón, seguido de los propíleos del templo de Atenea, Nike y del Erecteion. Hablemos del Panteón. Fidias, junto a los arquitectos Ictinios y Calícrates, inició en el 448 la construcción del edificio destinado a dar culto a la estatua de Atenea, Partenos, esculpida por él mismo. Según algunos investigadores, más que un templo, el Partenón era un exvoto gigante destinado a Atenea. Y para el año 438 estaba terminado, aunque la decoración escultórica habría de esperar hasta el año 432. Está considerado como una unidad plástica cerrada en sí misma, puesto que ni está relacionado con otros edificios ni su emplazamiento facilitaba su contemplación en conjunto. En octástilo, períptero y con doble pórtico hexástilo de estilo dórico y construido enteramente en mármol del Pentélico policromado, al igual que sus esculturas. Es más grande que los templos del periodo de transición, 8 por 17 columnas frente a las 6 por 13 de estos, denotando un nuevo sentido espacial. En el interior existe una doble columnata que se cierra por la parte posterior a modo de nicho de la estatua. Para lograr la perfecta conjunción de las nuevas proporciones del interior y el exterior del edificio, se introdujeron en él una serie de refinamientos ópticos novedosos, aunque algunos ya habían sido usados previamente, entre los que sobresale la curvatura de los elementos horizontales, el mayor grosor de las columnas laterales respecto a las centrales o la contracción de las metopas hacia el centro. La división de la cela en dos espacios desiguales y la introducción de rasgos jónicos como el friso y las columnas de la estancia trasera dentro de un espacio dórico se habían experimentado en otros templos como el Prepartenón. Este magnífico edificio sufrió los rigores del tiempo, incluyendo su uso como iglesia, mezquita y polvorín, que estalló en 1687, derruyendo todo el techo. Hablemos de otros edificios de la Acrópolis de Atenas.
Los propíleos. Estos son la entrada monumental, nunca acabada, a la Acrópolis desde la Vía Sacra y sustituían a otra estructura destrozada por los persas, aunque ahora orientadas hacia el Partenón. Fueron de hecho construidos en el mismo material, proporciones, refinamientos ópticos y combinaciones de órdenes arquitectónicos. Mnésicles, bajo la supervisión de Fidias, logró salvar la diferencia de altura con 2 pórticos, ambos dóricos, con 6 columnas y rematados en un frontón, siendo el intercolumnio central más grande, con el objeto de crear un amplio acceso. La obra posee doble escalera peatonal, situada una a cada lado del pasaje central, dispuesto en rampa, que pasa bajo los pórticos. A ambos lados de la rampa de acceso se proyectan 2 pares de estancias rectangulares, de función desconocida. Junto a la norte existiría otra estancia conocida como Pinacoteca por haber albergado pinaques, esto es, cuadros de artistas como Polígnoto. El templo de Atenea, Nike. Este se dedicó a esta diosa. Se colocó allí la estatua salvada de Prepartenón, tras haberse firmado el tratado de paz con los persas en el 449 AC. Se sitúa sobre un espolón junto a los propíleos y es un templo de tipo jónico, tetrástilo y anfipróstilo de una sola nave sin pronaos. Cuenta con un bello y rico programa iconográfico en relieve ubicado tanto en la balaustrada que lo rodeó posteriormente como en su friso corrido. El Erecteión. Este es un singular templo jónico, construido por Mnésicles. A distintos niveles, sucede al templo de Atenea Polias, a la que de hecho se consagra su parte oriental y más elevada, y es en esta parte donde aparece un pórtico de 6 altas columnas jónicas, ligeramente inclinadas, que constituyen una pronaos en forma de pórtico que da acceso al santuario de Atenea. El muro del nivel bajo, sobre el que se alzan 4 columnas jónicas exentas en su parte superior, da acceso al patio, donde estaba el olivo sagrado de Atenea, recibiendo las salas de este nivel, dedicadas a los héroes ancestrales, a Hefastos y a Poseidón Erecteo. Una escasa luz a través de las ventanas de la cela. Al norte de esta parte se sitúa un lujoso pórtico, jónico, con 4 columnas de frente y 2 de lado, que da acceso a una sala a la que está adosada la tribuna de las Cariátides. Este edificio constituye, en fin, un modelo único al carecer de axialidad y de simetría y donde se extrema la belleza de los elementos constructivos y decorativos. La arquitectura doméstica y defensiva. La casa griega, en origen, ofrecía una estructura sencilla construida en materiales pobres y durante el arcaísmo evolucionó a partir de los megaron prehelénicos. A finales del siglo V, algunas viviendas alcanzaron un cierto nivel de confort y funcionalidad superior a las del arcaísmo. En Olinto, la mayoría de ellas son más o menos cuadradas y de una planta. Se organizan en torno a un patio con o sin perístelo con jardín y sobre el que se desarrollan las habitaciones. Las casas de Olinto son interesantes porque se constata, por primera vez, la tendencia a sistematizar y estandarizar las viviendas, preludiando las aristocráticas de época helenística y romana. Cada polis contaba con unos sistemas autónomos para defender su núcleo urbano, que de carácter permanente incluían sólidos bastiones, puertas y una acrópolis derivada de los antiguos sistemas defensivos micénicos. Hablemos de los inicios de la escultura exenta, las imágenes exentas. La culminación de la evolución de Kouros tiene lugar en la primera mitad del siglo V gracias a los maestros de estilo severo. Ahora el bronce se prefiere al mármol, que se prefiere para los relieves de los templos. Un paso intermedio es el Efebo de Critios, 480 AC, donde se observa un contraposto que otorga pleno realismo a la obra, aunque aún es imperfecto, clavículas rectas. El grupo de los tiranicidas, también del escultor Critios, muestra el interés por plasmar el hombre en movimiento. El Efebo rubio tiene ya un tratamiento clásico en su rostro y en el cabello. Entre los grandes bronces del estilo severo, de entre el 470 y el 460 AC, está el Auriga de Delfos, único resto conservado de un grupo más grande. De tamaño natural, sus piezas se unieron mediante soldadura, destacan una cabeza de gran expresividad y vida y unos pies de gran realismo. La segunda gran obra es el Posidón de Artemisión, ejecutado a la cera perdida. De difícil identificación, tiene gran vitalidad y refleja a la perfección la inminencia del movimiento y un excelente modelado de la musculatura. La transición entre el estilo severo y el pleno clasicismo viene de la mano de Mirón y de su discóbolo, un alarde de virtuosismo a la hora de representar el movimiento y la proporción de las partes del cuerpo con un rostro que no refleja el esfuerzo. A Mirón se le atribuyen otras tantas obras.
De la escultura arquitectónica podemos decir que las imágenes exentas y en relieve que decoran el frontón y las metopas del templo de Zeus en Olimpia, tallas hacia el 460, son el conjunto escultórico más relevante del estilo severo. En ellas se ilustran 3 relatos mitológicos, en ambos frontones la carrera de carros entre Pelops y Enómao y la boda de Pirito y de Idama, con lucha en Lapitas y Centauros, y en las metopas los trabajos de Heracles. El artista, anónimo, que las esculpió, tuvo un gran interés por lograr un equilibrio compositivo que denota la gran sobriedad y plasticidad típica del estilo severo. Hablemos del clasicismo escultórico, la obra de Fidias. Con Fidias, la evolución escultórica alcanza su momento cumbre, introduciendo por primera vez en las imágenes el reflejo de los sentimientos. Si bien no están claras qué obras realizó, sí está claro que fue el creador de un estilo y de una escuela de escultores que influyó no solo en sus contemporáneos, sino también en sus sucesores. Entre los años 460 y 430 esculpe sus principales creaciones, entre las que destacan las 3 imágenes exentas de la diosa Atenea. Atenea Prómacos, que fue erigida frente a las ruinas del Prepartenón, tenía 10 metros de altura y estaba representada con todo el armamento. Atenea Lemnia, que muestra una actitud pacífica, resaltando la serena perfección de los rasgos de su bello y clásico rostro, además de sus cabellos recogidos mediante la taenia, una cinta. Y Atenea Partenos. Esta fue una gigantesca obra colocada dentro del Partenón, frente a un estanque en la que reflejaba. Constaba de un alma de madera sobre la que se adosaron placas de oro, vestido y mármol en el piel, además de un peplo, una égida, el casco átido, escudo y serpiente, lanza y un aniqué en la mano derecha. Tanto el pedestal como el escudo y las sandalias tenían además relieves. El original no se ha conservado, pero destacan las copias de Atenas y Madrid. La otra gran obra de Fidias es la estatua de Zeus entronizado de Olimpia, también de formato colosal y técnica griselafintania. Conocida a través de descripciones y reproducciones en monedas, consistiría en un Zeus sentado en un trono con la cabeza coronada con olivo, el torso desnudo y el manto de oro sobre las piernas, teniendo un niqué y un cetro con águila en sus manos. El trono y el basamento estarían ricamente decorados con relieves. La última obra de Fidias que reseñar es la de Amazona herida, que combina la verosimilitud temática con el virtuosismo del modelado de sus profusos paños. Fue presentada al concurso de Artemisión del Éfeso, junto a ejemplares de Polícleto y Crésilas. Además de las imágenes de Fidias, destacan las corai del pórtico de las Cariátides, del Erecteión, hermosas figuras femeninas de estilo fidiaco. Hablemos de otros maestros del clasicismo. De Polícleto de Argos tampoco se han conservado originales. En sus obras consiguió introducir un nuevo ritmo de contraposto y además escribió un canon acerca de las proporciones ideales del cuerpo masculino desnudo. En el Dorífero, en el 450 al 440, articula con naturalidad y equilibrio la forma ideal de un cuerpo atlético, dejando una pierna libre y plasmando un rostro sereno y armónico. En el Dioudúmeno, un joven que se ciñe las cintas de atleta, Polícleto acentúa su preocupación por la belleza y las proporciones formales, creando una cerrada composición en forma de aspa. La Amazona herida. Aquí inicia el semidesnudismo femenino. Su estructura recuerda la de Diadúmeno, si bien varía el giro de la cabeza. Crésilas. Este fue un discípulo de Fidias y, vinculado estrechamente a Atenas, esculpió otra amazona herida que sigue el modelo de Polícleto, combinándolo con la riqueza decorativa y el virtuosismo en los paños de Fidias. En la estatua de Pericles, de bronce, se le muestra con lanza y casco corinto. Especial mención merece la Nike de Paionio de Mende, que preludia a la samatocracia. La Victoria desciende desde el aire para posarse sobre una columna y viste una túnica transparente que se arremolina, pegándose al cuerpo. Podría estar inspirada en la Nike de la Atena Partenos. Se trata, en fin, de una composición de apariencia sencilla, pero impactante, del estilo rico o florido de finales de siglo. La Afrodita de Frejus de Callimacos se conoce por una copia romana, siendo una de las estatuas más célebres de la antigüedad por su gran elegancia y refinamiento manierista.